impulsor y fundador de la nueva central. Entre una de sus grandes aportaciones a la lucha sindical, pues fue el haber logrado para el CITUAM un programa permanente de recuperación salarial. Entonces, una gran experiencia. Ya estuvo con nosotros también el compañero Venadero en actividades anteriores y pues sea bienvenido nuevamente. Estamos dispuestos a escuchar su intervención. Adelante. Reitero, muy buen día a todas y todos. La ocasión pasada que tuvimos la oportunidad de estar en una videoconferencia, hablábamos de los antecedentes de esta problemática salarial en las universidades. Para poder aterrizar en el tema de las distintas rutas de recuperación de los salarios, es importante tener en cuenta al menos dos cosas. En el contexto de la crisis de los años 80 en el país, se impulsó un cambio en la política de evaluación a las instituciones de educación pública superior, con el fin de, a partir de esa evaluación, determinar las asignaciones presupuestales. Pero al mismo tiempo también decíamos que justo en esa década, los 80 del siglo pasado, la caída de los salarios fue brutal. Hablábamos de que en 11 años en un 27% de los salarios cayeron respecto a la tasa de inflación de esa década. De tal manera que hacia fines de los años 80, ya de presidente de la MADI, se impulsan los programas de incentivos en las universidades, tanto para administrativos como académicos. En el caso de los académicos, empiezan a concretarse a fines de esa década. Como lo señala Agustín Rodríguez, para el caso del UNAM, se aterriza un acuerdo de estímulos de trabajo administrativo en el año de 94. Ahora, no es un problema exclusivamente ideológico, es un problema también de definición de rutas para mejorar los salarios. Yo quisiera decir que en el caso, por ejemplo, de los estímulos al personal académico, tienen características tales. La principal es que dejan fuera de la negociación a los sindicatos. La determinación de los programas de estímulos, la asignación de montos, la periodicidad con la que se pagan al personal académico, en ella no participan los sindicatos universitarios. Es una regla en todo el país. De tal manera entonces que, siendo la materia salarial uno de los temas fundamentales de un sindicato junto con el de la contratación, lo dejan de ladito en el tema del salario para académicos, y solo lo que es el salario base es lo que negociamos cada año en las revisiones anuales de salarios, o bien en las contractuales cada 2 años. Entonces, primer problema en el tema de estímulos para el personal académico, no hay participación de los sindicatos. No me parece que el problema sea ideológico. Es un problema muy importante, porque no es nuestra materia, nos despojan de nuestra materia de negociación. Primer asunto. Segundo, no todos los académicos son beneficiados de estos programas, como lo mencionábamos la ocasión pasada. Y además depende de cada universidad. Por ejemplo, en UNAM, como menciona Agustín, en UNAM el 70% del personal no tiene contratación definitiva. Y hablamos de miles y miles de trabajadores académicos. De tal manera que cuando a ellos no se les dotaron los estímulos, entonces hay salarios muy precarios de estas categorías en la UNAM. Cosa parecida ocurre en la UAM, pero en mucho menos proporción. Aquí la mayoría en la UAM del personal académico está en el nivel de titular C tiempo completo, es decir, es personal definitivo y está en la más alta categoría del tabulador académico. Y una proporción menor se encuentra en los niveles bajos del tabulador, asistentes, asociados, medios tiempos, tiempos parciales, etcétera, etcétera. Entonces, en la UAM también ocurre exactamente el fenómeno de que hay un sector al que no le corresponden por legislación, por reglamento que rige lo de los estímulos en la universidad. De acuerdo a ese reglamento, hay personal que no tiene acceso a estos estímulos. Pero la proporción acá es menor porque la mayoría de nuestro personal académico está en los niveles altos del tabulador salarial.
Cosa distinta ocurre en otras instituciones donde la mayoría de su personal son contrataciones de medios temporales, contrataciones de tiempos parciales, contrataciones por asignatura. Entonces tiene ese segundo gran problema. El beneficio no se ve, incluso por la vía de los estímulos. Y entonces se va configurando una precariedad salarial muy severa, muy severa. Ahora, en el caso de los programas de incentivos para los trabajadores administrativos, pues básicamente tienen tres, perdón. Son programas para el desempeño y el cumplimiento. Ya lo relató de mejor manera Agustín, en la UAM no tenemos este tipo de acuerdos con la administración. Resalto aquí que este tipo de convenios sí son factibles de firmar con los sindicatos, los relativos al personal administrativo, no así los correspondientes al personal académico. Bien, entonces, destaco estas cosas porque hablan de que el ingreso adicional, siendo importante para los académicos, fundamentalmente para ellos, por la vía de los estímulos, tiene un cierto grado de incertidumbre, es determinado unilateralmente, por los órganos personales y por los órganos de gobierno de la institución, en su caso, cuando emiten los reglamentos correspondientes, pero no están en las manos de los sindicatos negociables. Distinto ocurre con los administrativos, pero aquí su problema adicional es que el ingreso por la vía de programas de incentivos para administrativos es bastante menor. No tiene equivalencia con los montos para personal académico. Bien, segundo gran problema que veo, no debiéramos de circunscribir nuestra visión al problema exclusivamente de cómo se manejó el tema salarial en ese periodo. En ese periodo también el modelo neoliberal se va asentando en el país, empieza con el gobierno de Miguel de Madrid Hurtado, 1982. De ahí para adelante. Y tiene varias características, entre otras se desmantela la política social de los gobiernos del periodo del desarrollo sustitutivo de importaciones, se desmantela lo que se le llama el estado de bienestar social, se va desmantelando. Algunas de las cosas que se quitan, por ejemplo, es los subsidios al consumo, se aumenta el IVA, se quitan los subsidios al salario, los apoyos al empleo, en fin, hay toda una modificación que va a explicar un mayor por qué se deterioran los ingresos del personal. Entonces, no solo es lo anterior, la crisis que venía, que se dio, se le suma esto como parte del nuevo modelo que se instala en el país, y entonces se va precarizando de forma mucho más severa el ingreso de los trabajadores de las universidades. Junto con esto, pues de lo que hemos hablado muchos años en los sindicatos, se instrumenta una política de contención de los salarios, cuya característica es que durante más de 3 décadas los salarios estuvieron a la saga de las tasas de inflación. Siempre anualmente terminábamos con una tasa mayor de inflación con respecto al aumento que se concedía a los sindicatos para el año siguiente. Entonces fue un acumulado, se venía arrastrando un deterioro de 127% al año de 1990, y de ahí le sumamos del acumulado que se registró del 91 hasta cuando es de 2014, ya del presente ciclo. Entonces esto, y aquí comento, he insistido mucho en que necesitamos revisar la ley fiscal. La ley fiscal urge revisarla, ha tenido al menos en lo que va del siglo 2 modificaciones, con decisiones lesivas para los salarios, como este asunto de gravar las prestaciones a los trabajadores. Bien, digamos, con este contexto, ¿qué hemos hecho en algunos sindicatos para enfrentar el deterioro de los salarios? En el caso del sindicato del CITUAM, es un sindicato de naturaleza mixta, agrupa administrativos y académicos, de tal forma que tiene que contender con ambas problemáticas. No la podemos exactamente mirar por separado, aunque tiene sus características singulares cada sector. ¿Cómo el CITUAM ha enfrentado el tema del deterioro de los salarios?
En 1994, yo estaba al frente del CITPAM, era el secretario general. Estuvimos en huelga durante mes y medio. Dos temas fueron centrales en esa huelga. Uno, el tema de los salarios de los administrativos, y dos, el tema de los estímulos de los académicos. ¿Qué acordamos? Uno, abrimos una prestación que le denominamos ayuda por servicios. En aquel tiempo, 3.4 de la nómina se fue para esta ayuda por servicios para el personal de la universidad. Una prestación para todo el mundo. Segundo, demandamos en esa huelga que los estímulos y becas se incorporaran al salario base. Avanzamos hasta el punto de que la rectoría de la institución nos propuso una comisión mixta que pudiera abordar el asunto. En la huelga, pues por la naturaleza del conflicto, sobre todo el conflicto académico, lo de estímulos y becas, tuvimos que reunirnos con funcionarios del gobierno que nos convocaron. En algunas ocasiones acudimos acompañados por otros sindicatos, porque en aquella huelga también participaron otros sindicatos, digamos, en la misma perspectiva de la demanda salarial, ¿no? Que era compartida por todos. Y en el caso nuestro, en el tema de los estímulos, con esta propuesta que nos hicieron, finalmente el sindicato en su comité de huelga decidió no firmarla. Yo siempre estuve convencido de que era correcto firmar esta comisión mixta. La acción de mi sindicato no fue en ese sentido, de tal manera que lo que habíamos avanzado con la huelga para abrir la negociación de ver cómo incorporamos becas y estímulos al salario base, se canceló. Lo que yo creo que fue un aspecto de derrota, no lo demás, pero ese punto específico fue un aspecto de derrota por parte del sindicato, y lo peor es que el propio sindicato asumió la decisión de rechazar esta iniciativa. Ahí arranca nuestro proceso de recuperación salarial en aquel año de 94. Nos propusieron algo parecido, no exactamente lo mismo de que se comenta respecto al Estunam. Nos propusieron avanzar en un programa de puntualidad y asistencia para el personal administrativo. Pagaban una cantidad por esto, pero lo importante era lo siguiente. Nosotros, al igual que en otras universidades, tenemos algo que llamamos días económicos, días de permiso al año con goce de salario para poder faltar a labores. La universidad asumía, y lo puso por escrito, que eso no iba a contar para efectos de la asistencia. Podíamos gozar de los tantos días que tenemos del año, solicitados, como es por ciento normal, y no aplicaba descuento por eso. Se mantenía, digamos, el premio por la asistencia, haciendo a un ejercicio de esta prestación. Entonces, y también tenemos un acuerdo que data del año del 79, de incapacidades de médico particular. También la universidad, puede no faltar, está un enfermo, falta, no se requiere incapacidad del ISSSTE, puede ser acreditada la falta con incapacidad médico particular. La universidad aceptaba que esta prestación siguiera vigente, no iba a afectar lo de la asistencia. Me acuerdo que lo medían en 3 meses se tomaba el récord de asistencia, y uno podía incapacitar si no afectaba esta prestación. Bueno. Pero estas dos cosas también fueron rechazadas en el sindicato. No se aceptaron, hubo otro tipo de consideraciones, y no se aceptaron. Bueno, en el año de 96, el sindicato convino a abrir una prestación que en realidad no es prestación, es una cosa, es salario disfrazado. Se llama reconocimiento al trabajo universitario. Aplica para administrativos y académicos, y lo pactamos que en el 96, a partir de esa fecha, equivalía al 3% del salario base.
Entonces uno recibe el 100% de salario base y a ese se le calcula el 3%, entonces uno recibe el 100 más el 3%, mensual. Y va a ser hasta el año de 2009, después de una huelga que se sostuvo, la segunda más larga que ha tenido el sindicato en su historia, en sus 45 años de vida. Estuvimos desde el 1 de febrero hasta el 5 de abril en huelga, una huelga muy larga en aquel tiempo. La última, no les platico, esa fue bastante más larga, 3 meses en huelga. Bueno, pero entonces después de esa huelga, en el 2009, pues varios compañeros regresamos al comité ejecutivo del sindicato. Me toca estar otra vez en la Secretaría General del mismo, y sin huelga negociamos en la revisión salarial del 2009. Nos ofrecen pues, el tope que se le daba a todos, pero negociamos que el 3%, aquel que les hablaba del reconocimiento del trabajo universitario pactado en el 96, se incrementara al 6% del salario base. Febrero de 2009. Entonces, recuperamos este asunto de la recuperación salarial, porque del 97 en adelante, sí se pedían aumentos, incluso aumentos muy altos. Terminamos firmando, bajo protesta, por supuesto, los aumentos que nos ofrecía la administración universitaria. Entonces va a ser, después de transcurridos 13 años, que recuperamos la ruta del salario, de la lucha por el salario en nuestra universidad. En el 2010 ya establecimos una ruta mucho más precisa, que fue ir ajustando el tabulador, no solo en la parte administrativa, también en la académica, porque también le demostramos a la UAM, lo que yo comentaba al principio de esta charla, que hay precariedad salarial no solo en los administrativos, también en los académicos. No en todos, pero un buen sector, dependiendo de los puestos, las categorías, las cantidades ubicadas en las categorías, están también muy amolados. Salarios de 6,000 pesos, 7,000 pesos mensual para un académico, es miserable lo que se paga. Entonces, empezamos a ajustar y así nos lo hemos pasado del 2010 hasta el año anterior, en 2019. Incluso este año también hubo un incremento adicional al tabulado. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con los tabuladores en las universidades, sean de administrativos o académicos? Hubo una política en los 90s de deshomologación de los salarios y prestaciones de los sindicatos universitarios. Antes eran más o menos equivalentes, aproximados, ahí vamos en los tabuladores. Se aplica en aquellos años una política de deshomologando los salarios de las prestaciones en las universidades. Gran problema, los sindicatos no fueron capaces, algunos creo que ni se percataron de que estaba ocurriendo ese fenómeno. No era una casualidad, era una situación evidentemente definida así por el gobierno, porque estaba el gobierno desarrollando los programas de incentivos, no era directamente al salario. Aunque desde luego había los aumentos normales, los del tope salarial, digamos. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos años? No solo se trata de que nos den un poquito más, no sé si dan el 5%, que nos den 3% adicional, ¿no? No solo eso, sino que hemos diseñado que se vayan modificando los rangos, estructuralmente hablando del tabulador, se vayan reacomodando los puestos, en el caso administrativo. Y en el caso académico, reconocer de entrada que hay una precariedad en buena parte de las categorías académicas. Entonces, lo que hemos hecho es irla subiendo. No empatan a las categorías altas, pero sí se va recuperando, digamos, lo de los puestos salarialmente mayor castigados, hemos ido mejorando esas categorías. Le estoy hablando aquí, por ejemplo, en la UAM, todo lo que son medios tiempos, tiempos parciales, la misma traducción para técnicos y académicos, en sus distintas categorías, hemos ido subiendo esos salarios.
¿Qué hemos conseguido porcentualmente, para poner más claro? El acumulado del aumento salarial oficial anual que se da, que si 3-4%, del 2009 para acá, ronda el 40%, sumándole el 3.4 del año pasado, el 3.4 también del año antepasado, etcétera, y nos da aproximadamente el 40%. En el caso de la UAM hemos conseguido aumentos de más del 100% para diversas categorías. El que menos ha conseguido es el 58%. Es decir, nos hemos ido en un 20% por arriba del acumulado de los últimos 12 años de aumentos salariales en el país. Entonces vamos en esa ruta. ¿Qué otras cosas hemos aplicado para mejorar las condiciones de ingreso de los trabajadores? Ahí les he platicado ya dos, esto del reglamento del trabajo universitario. La tercera es ajuste a los tabuladores. Capacitación promocional para administrativos, sin ninguna condición. El trabajador se puede anotar a cursos de capacitación, los aprueba, hay una calificación aprobatoria, y si el trabajador no tiene el requisito de escolaridad que le requiere el puesto, la capacitación, la aprobación de los cursos, de los módulos de capacitación, le permiten inscribirse al ascenso escalafonario, aún sin cumplir con el requisito de escolaridad. Entonces, eso permite pues, que la gente pueda inscribirse en los procesos de ascenso escalafonario. En el año 14, hace 6 años, ya con la reforma fiscal aprobada, que nos pegó unas prestaciones, convenimos con la administración que algunas, no todas, no pudimos que todas, pero algunas prestaciones quedaran exentas de impuesto. ¿Cómo lo hicimos? Pues acudimos, dicen los abogados y los contadores, a los propios vacíos de la ley. Lo que permite, porque no lo prohíbe. Y entonces acomodamos algunas prestaciones de tal manera que estuvieran exentas de impuesto. Y en algunos casos era tan sencillo como ponerle otra denominación a la prestación. Y entonces no caía en esta canasta, caía en la otra. Por supuesto, no pudimos avanzar en que todas las prestaciones estuvieran exentas de impuesto, pero sí rescatamos que a algunas no se les aplica el impuesto sobre la renta, el ingreso de los trabajadores. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Yo firmé en el año del 94, octubre del 94, un convenio con la administración donde la administración reconocía la necesidad de darle impulso a un programa complementario de pensión. Bueno, uno termina la gestión, nosotros las representaciones que vienen, que llegan después, tienen que asumir la continuidad de las cosas. El caso es que hasta el año de 2010, este acuerdo que es de octubre de 94, hasta el año de 2010, estando en el comité nuevamente, recuperamos de este acuerdo y avanzamos con la universidad en establecer la comisión que preveía ese acuerdo, 3 de cada lado, para aprobar un programa de pensión para la jubilación aplicable para administrativos y para académicos. Un convenio bilateral, no un retiro asignado por el patrón, bilateral, ¿no? Y en la revisión del 2013, 3 años después, estando en el comité, aquí nuestros periodos son de 2 años. Mi segundo periodo terminó en el 2010, en el 2012 regresó al comité, y entonces nos ofrecen, negociamos que se concretara este programa de pensión complementaria, y la administración nos ofreció lo siguiente, o aceptó lo siguiente. Ellos dicen, no tenemos muchos recursos, no podemos contender con lo que pide el sindicato. ¿Qué pedíamos nosotros? Este programa diseñado en términos de aportación de la administración y aportación del trabajador. Programa además voluntario, no lo podemos hacer obligatorio. Entonces nosotros, el sindicato planteaba, por cada peso que aporte el trabajador, el patrón aportará otro peso.
La universidad nos contrapropone, no, pues yo aporto, de cada peso que aporte el trabajador, yo aporto 25 centavos. Digo, no, pues está haciendo la proyección, muchos años tenían que pasar, porque además estaba fijado para que a partir de los 25 años el trabajador se pudiera retirar, 25 años de servicios en la UAM, en la institución, se podía retirar. Pero con esos montos de parte de la administración, pues entonces la estimación es que el periodo era mucho más largo, más de los 5 años, para que fuera significativo esa aportación de la gente y pudiera, independientemente de la del ISSSTE, pudiera retirarse el trabajador con este fondo adicional. De tal manera que ahí no concretamos el acuerdo, pero fue un planteamiento que se quedó ahí en la mesa, digamos, aceptado por las autoridades. Bien, digamos, en sus grandes líneas, ha sido uno de los cursos que el sindicato ha seguido, Aquí quiero nada más precisar una cosa. El problema de los tabuladores en todo el país es que hay una cantidad impresionante de tabuladores. Decía Rodríguez, Guadalajara, que es, si no recuerdo mal, es la tercera universidad más grandota del país, por su matrícula estudiantil, por plantilla de trabajadores, sus instalaciones, infraestructura, etcétera. No puede ser que tenga entre 7 o 8 puestos de trabajo. En la UAM tenemos puestos de activos de trabajo, no plazas, puestos, pues que si secretarias, que si ingenieros de cómputo, que etcétera, tenemos 137 puestos. Y obviamente la UAM pues, es más chica que la UDG, pero tenemos eso. De tal manera que es cierto que hay una situación muy diversa en todas las universidades públicas del país. Oaxaca tiene 10 puestos, pero además uno cuando compara los salarios, por ejemplo, la Universidad del Estado de México, la Autónoma, todavía hace 5 años, su salario más bajo, administrativo, era el salario mínimo general, lo que ya no existía en las demás universidades. Bueno, entonces, aquí de lo que se trata es que hay que reconocer que esta es la realidad. Por ejemplo, la UNAM tiene uno de los techos más altos. Hay otras que todavía están más arriba, por ejemplo, antropología e historia está más arriba y es una mezcla de profesionales con técnicos, con operativos, administrativos, etcétera, pero están bastante más arriba que la UNAM. Luego viene la UNAM, y en efecto la UNAM tiene uno de los techos altos, pero el gran problema es la estructura tabular. La mayoría de la gente administrativa en la UNAM están en los niveles de impuestos bajos. Y esa estructura del tabulador es la que está más comprimida salarialmente, la que es más precaria. Nosotros en la UAM, con esto de 0-1 y con esto de reconocimiento de trabajo universitario, estamos por arriba sensiblemente de los salarios de la UNAM. Pero hay otras categorías donde la UNAM está arriba de nosotros. Entonces, con esto quiero ir aterrizando por el tiempo. Estoy a punto de acabar. Si fue media hora, no escuché. ¿Cuáles serían nuestras rutas para recuperar el salario? Y yo creo que son cosas que generan consenso. Que al menos nadie me puede decir que no es eso, o que por ahí no es. Con toda esta información, lo que hemos conversado, charlado la semana pasada y ahora mismo, el primer asunto que yo diría es que necesitamos llegar a un gran acuerdo, todos los sindicatos, sobre demandar la existencia de un solo techo salarial en las universidades, tanto para administrativos como para académicos. Eso es lo que tenemos que demandar. No hablo aquí de pedir un porcentaje como lo hacemos cada año, de pedir un porcentaje. No hablo de ponerle pesos y centavos a techo salarial que queremos que se aplique en las universidades públicas del país. Y nadie podrá decir que no es lo correcto. Estamos en un proceso de empatarnos
y para eso pues estamos tomando en cuenta cómo están los salarios en las distintas universidades públicas del país, estatales y federales. Entonces yo creo que ese es el primer gran eje que debíamos de acordar en el futuro, convenir la demanda de un techo salarial común para todos nosotros, administrativos y académicos. Claro, por sector, uno para administrativos y otro para académicos, pero digamos que sea común lo que se pida en Chapingo para académicos, no sé, un techo, no, por decir una cantidad, no sé, 30 y tantos mil pesos mensuales, el mismo que pidiera la UAM, si hay la posibilidad con la UNAM de avanzar en eso, pues lo haremos. Entonces, uniformar nuestra petición, digamos. Ese es el primer asunto. Dos, ¿qué hacemos, compañeros y compañeras, con el tema de los estímulos y becas? Hay incertidumbre en el actual gobierno. No está claro qué va a ocurrir con eso. Se escucha, por ejemplo, que, bueno, además no lo ocultan, sí lo dicen, que esta política creó una situación de extrema disparidad en las universidades y que habría que cambiarla. Entonces, los sindicatos necesitamos dar certidumbre a los afiliados académicos de que ese ingreso es seguro. Entonces, tenemos que pedir que esos ingresos pasen al salario base, sean pactados con los sindicatos, que no estén al vaivén de lo que los órganos de gobierno de las universidades o el rector decida. Tiene que haber certidumbre para entonces creo que en esa ruta demandar la incorporación de esos montos al salario base es lo correcto, y habría que definir, dependiendo también en función de cada institución, cuál es la vía específica que vamos a aplicar. Por ejemplo, nosotros hemos ensayado que para el cálculo de algunas prestaciones, por decir algo, la prima antigüedad, se toma en cuenta el monto de tal beca. No las 5 que tenemos, el monto de alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, hemos ensayado, digamos, distintas rutas en ese plan específico de incorporar los montos de becas de estímulos al salario. Entonces, ¿qué otra cosa me parece que tenemos que plantear? Que haya un ajuste a los tabuladores salariales de ambos sectores. Por esto que le relataba, el mal acomodo de los puestos, el castigo de algunos puestos que ganan bastante menos. Digo, yo no entiendo, por ejemplo, como un puesto en la UAM tenemos 3 categorías académicas, asistente, asociado y titular, en ese orden, ¿no? Y que tengamos el nivel de asociado, que está en el intermedio del tabulador académico, que esté ganando el asociado a 14,000 pesos mensuales. Acá nosotros, por ejemplo, en la UAM tenemos puestos administrativos que están arriba de esos 14,000 pesos, ganando más que un profesor asociado A, por ejemplo, ¿no? Y si uno se va al terreno de los técnicos académicos, es absolutamente incomprensible que un técnico académico en la UAM, no todos ganan eso. En la UAM llegan a ganar hasta 21,000 pesos, el tope del técnico académico, pero que el pisito del técnico académico empiece en 7,300 pesos. O sea, tampoco es, no hay argumento que sostenga que debe prevalecer esa precariedad de salarios. Entonces, también planteamos que podamos de ahí, creo que Agustín iba en esa ruta cuando hablaba de Guadalajara, de ir ajustando los tabuladores salariales en su estructura, el acomodo de los puestos, etcétera. Por último, ya para concluir esta parte, yo la semana anterior les proponía que para hacer esto necesitábamos tener un gran encuentro los sindicatos universitarios, independientemente de la organización nacional en la que estén, si es la FENSU, si es la CONTU, si es la CENSUESIC, independientemente de eso, buscar el encuentro. Ponernos de acuerdo en estas grandes líneas. Yo creo pueden generar consenso, yo no leo ningún problema a esto.
como le llamemos, si quieren encuentro, no funciona, está bien, si quieren le ponemos convención, congreso, como le queramos llamar, pero el sentido, el objeto de ese encuentro, de esa reunión, de esa, lo que sea, de sindicatos, tiene que ser en esa ruta. Hay otros temas que ahora se han comentado, el tema de los impuestos, creo que es procedente, pero no solo limitarlo al tema de las prestaciones, sino plantear una reforma fiscal de fondo, porque también si uno toma en cuenta cuánto aplica el ISR sobre el salario base, pues uno también se sorprende, porque además es muy regresivo, o sea, se castiga mucho a los ingresos de los trabajadores como causantes cautivos, causantes morales físicos cautivos, pero uno ve las exenciones, todavía con este gobierno, que hay para el gran capital, entonces no es una situación de equidad. Entonces, pues yo ahí dejaría la intervención, es lo que les tendría que decir. Gracias, compañero Venadero. Pues sin duda importante lo que comenta compañero Venadero en el sentido de, y además que coincide con lo que también planteó el compañero Agustín, en el sentido de que los programas y planes pues surgen del propio contexto de cada institución y en términos concretos tiene que ver con el asunto de la revisión de los tabuladores. También se insiste, compañero Venadero, en que es necesario generar una lucha común. A partir de esas heterogeneidades, bueno, buscar los mecanismos y los objetivos en común, y yo creo que esta de la recuperación salarial, donde, bueno, pues hemos perdido el 76% de nuestro poder adquisitivo o del salario real, nos obliga a buscar esos mecanismos de coincidencia, de construcción de objetivos en común y hacer una gran lucha. Precisamente la CENSUECIC pues, ha estado dando esa lucha permanente. La CENSUECIC, por ejemplo, ha planteado la formación de un gran sindicato nacional universitario, donde uno de los temas principales es de la recuperación salarial. Entonces, creo que la construcción de los objetivos en común tiene que llevarse a cabo. Ustedes dos ponentes anteriores han planteado los mecanismos que pudieran ser algunas convenciones, congresos y demás. Creo que tenemos que buscar los mecanismos organizativos que nos permitan conducir hacia la construcción de objetivos en común. Agradecemos mucho la intervención del compañero Venadero. Y bueno, vamos a dar paso a 3 participaciones con preguntas, por favor, al compañero Venadero, si es que las hay, y si no, pasaríamos al siguiente ponente. Si no hay preguntas, si hay, por favor, manifiéstenlo. Perfecto. Yo sí tengo una pregunta para el compañero Venadero. ¿El nombre? Doctor Marco Tulio Cisneros. Adelante, compañero Cisneros. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. La primera es una pregunta. Quería ver el dato, a ver si nos lo puede repetir otra vez el compañero Venadero, en relación a que arriba de la UNAM todavía hay algunas instituciones. Me parece que el Colmex también está, creo que arriba de la UNAM en cuanto a prestaciones. Es algo sorprendente porque me parece que es un poco cerrado. Algunas instituciones un poco que están arriba de la UNAM. El Instituto de Investigaciones José María Luis Mora me parece que también está arriba. Habría que checar al CIDE. Y también para poder ir comparando, ir también homologando, ir checando cuáles son las verdaderas diferencias que se tienen en cuanto a los salarios y prestaciones, porque yo vengo también de una institución. Ahorita estamos en una institución, en un tecnológico, en donde la situación todavía es un poquito más precaria, ¿no? A ver si nos puede repetir el dato el compañero Venadero, y en ese sentido, ver las propuestas. Ya creo, ya al final manejaba una que a mí me gusta bastante, de que la unión es la fuerza, hay que hacer un congreso, pero ¿qué otras alternativas habría para que estas instituciones que
estamos muy abajo en cuanto a salarios y prestaciones, pudiéramos nosotros recuperar pues ya un salario digno, ¿no? Hasta ahí mi pregunta y comentario. Adelante, compañero Venadero. Contesto ahorita. Ok. Sí, Bueno, yo refería, porque es como en escalas, hay universidades de provincia, las estatales, que sus salarios, por ejemplo, hace 2 años, no un año, rondaban los 12,000, 13,000, hasta 14,000 pesos mensuales, quedándose muy por abajo de otras instituciones. Por ejemplo, la UNAM, en el caso administrativo, está en los 28,000 pesos mensuales, puro salario base. En la UAM rondamos los 20,000 pesos. Pero en el caso del Sinvestav, de la Ciudad de México, para el caso de académicos, su salario está en los 60,000 pesos. Ahí es de una sola categoría. No hay estímulos, es puro salario base, así se construyó la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, el salario está en 60,000 pesos mensuales. Cuando en la UNAM, en Chapingo, en la UAM, el salario está a la mitad de un académico, en la categoría más alta. Entonces, andamos en los 30,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, ahí la disparidad es impresionante, o sea, es muy grande la diferencia, ¿no? En el caso administrativo, sí hay diferencias, pero no están tan marcadas hacia arriba. Tenemos, digamos, para ilustrar, tenemos como que un tabulador, en su cúspide, digamos, la forma del triángulo, ¿no? Invertido. O sea, en su cúspide es cortito en cuanto a número de trabajadores, pequeñito, y hacia la base es donde se va ensanchando, con salarios muy precarios. Entonces, eso, bueno, sí implica que uno revise, en términos de su política de negociación, cómo corregir esos marcados contrastes entre los propios trabajadores, provocados no por los trabajadores ni por los sindicatos, sino por las propuestas salariales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Yo creo que si llegamos de este encuentro de sindicatos, llamémosle convención, por ejemplo, o como se le denomine, tendríamos que definir a partir de un análisis, digamos ya de orden técnico, cómo estructurar los tabuladores salariales. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, que las universidades tecnológicas son universidades tecnológicas, tienen ese grado de universidad, pero tienen muy malos salarios, por ejemplo. Entonces, su realidad laboral es muy distinta a la que tenemos en otras universidades, aunque no quiero decir tampoco que estemos en la gloria, porque hay problemas, pero no se comparan. Entonces, hay muchos aspectos que sí tenemos que atacar. Ahora, para llegar a eso, para empezar, yo les comentaba en la charla de la semana pasada, esto es con vistas a preparar las revisiones del año que entra, en el caso particular de los compañeros académicos de Chapingo. Entiendo que ellos, igual que nosotros y muchos otros sindicatos, aprueban sus pliegos, sus políticas de negociación en sus congresos, y el congreso, por lo que yo escuchaba, es para septiembre, en medio además toda esta contingencia sanitaria. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que pensar en tiempos previos donde podamos hacer estas revisiones y que no a partir de una reunión, de un congreso, una convención, nos pongamos ahora sí a trabajar. No, yo creo que tenemos que trabajar previo a ese congreso, a ese encuentro, llegar con propuestas específicas, y para eso pues es muy importante que mantengamos un nivel, o que iniciemos, establezcamos un nivel de información, de coordinación, donde nos posibilite llegar a construir estos modelos y hacer propuestas concretas. Y por supuesto, con esto acabo en este punto, en esta pregunta es, una negociación de esta naturaleza rebasa la discusión de nuestras respectivas administraciones, porque son políticas públicas las que se están discutiendo. Entonces, esto implica también que asumamos el debido terreno de la interlocución, porque ya sé que nos van a decir nuestros rectores, ¿no? Yo quisiera, pero
yo no puedo, no está en mis manos, ¿no? A veces sí pueden, pero no quieren, ¿no? Pero hay otras cosas que en efecto sí podrán tener razón al decir, yo no puedo. Entonces tenemos que pensar, ir adelantando también que ese es un camino que vamos a tener que transitar, elevar el nivel de la discusión a donde corresponde para plantear todo esto, porque lo de las tecnológicas es un problema nacional, donde están, es el mismo esquema para ustedes. Gracias, compañero Venadero, por la respuesta. ¿Hay alguien más o seguimos adelante? Bien.